Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 5, y los versículos 7 y 8. Y dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En general, el día de resurrección, hablamos de la tumba vacía, pero hoy no vamos a hablar de la tumba vacía, hoy vamos a hablar de la cruz de Cristo. Vamos a ver cuál es el verdadero significado de la Pascua. ¿Cómo quiere que el Señor que celebremos la Pascua? En el capítulo 5 de Primera de Corintios, como estuvimos leyendo, el apóstol Pablo menciona la Pascua para interpretar la muerte de Cristo. Pero no solamente para interpretar la muerte de Cristo, sino para exigir una vida coherente con esa muerte. Así que hoy vamos a hablar de ese tema, la cruz de Cristo. ¿Qué efecto tiene que producir en la vida de los cristianos? En el versículo 8 que leímos también nos habla de quitar la vieja levadura y de celebrar con sinceridad y verdad. Si decimos de quitar la vieja levadura, estamos hablando de quitar todo lo que traemos cuando llegamos al camino del Señor, que traemos todo un bagaje de cosas, traemos del mundo que de a poco se tienen que ir limpiando y de a poco tenemos que ir librándonos de eso. Pero ¿de qué manera nos libramos de eso? Teniendo en cuenta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es el que llegó a nuestra vida, llegó a nuestros corazones, limpió nuestra mente, nos lavó con su sangre preciosa y hoy somos una nueva vida y una nueva criatura en Cristo Jesús. Si pensamos en celebrar la Pascua, tenemos que pensar en ese momento tan especial que el Señor atravesó en favor nuestro. ¿Qué nos tiene que dejar esa muerte en la cruz a nosotros en este tiempo? Muy bien, dice que la cruz no fue un desenlace triste o imprevisto, sino que la cruz fue el cumplimiento de la palabra de Dios, y eso lo sabemos. Cuando leemos el libro de Éxodo, en el capítulo 12, nos encontramos que tenían que sacrificar el cordero sin mancha, el cordero sano, que no tuviera ningún defecto, porque el sacrificar ese cordero limpiaba al pueblo, limpiaba a muchas personas de todos sus pecados. Cuando se derramaba la sangre señalaba sustitución, porque el cordero estaba sustituyendo a las personas. Celebraba liberación del pecado, se limpiaban de los pecados que habían cometido, pero también era el comienzo de una nueva existencia dentro del pueblo. ¿Qué pasó cuando vino el Señor Jesús? El apóstol Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿Consideramos que Cristo es nuestra Pascua? ¿Tenemos en cuenta que Cristo es nuestra Pascua, hermanos? Amén. Es la base de nuestra doctrina. Tenemos que tenerlo bien claro y bien presente. Amén. Muy bien. ¿Saben que el sacrificio que nos relata el libro de Éxodo nos habla de un cordero, de un animalito que era sacrificado en favor del pueblo?
Pero cuando vino Cristo, Él fue el sacrificio perfecto y el sacrificio definitivo. No hubo que presentar o que sacrificar más ningún cordero, porque el Señor entregó su vida por nosotros para limpiarnos, para librarnos y para darnos la salvación. Por el sacrificio de Cristo, nosotros somos librados del juicio, porque somos pecadores, estábamos en la maldad, estábamos en el pecado, sin conocimiento de lo que era el camino del Señor. Sin embargo, la sangre de Cristo nos libró del juicio. Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Podemos decir amén, hermanos, que el Señor nos rescató y nos libró del pecado y de la maldad que teníamos en nuestro corazón. Y también hay otra cosa muy importante, que fuimos constituidos pueblo de Dios. Y eso lo recalco siempre porque es un privilegio muy grande que Dios nos dio, de poder tomarnos, traernos, alcanzarnos con su gracia por medio del sacrificio de Cristo y ponernos en el pueblo de Dios, en la familia de la fe, en la familia de Cristo. Gloria al Señor por eso. No nos van a alcanzar los años que tengamos que vivir en esta vida para agradecer a Dios el que nos haya alcanzado y nos haya traído a su camino eterno. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hay un detalle, que si Cristo es nuestra Pascua, nosotros no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de conocerle. Amén. Si Cristo entregó su vida en favor nuestro, nosotros tenemos que tener un cambio de vida. Así como el pueblo de Israel tenía un cambio de existencia después de haber sacrificado el cordero, nosotros, después de que Cristo dio su vida en la cruz, tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Y el cambio que tenemos que tener en nuestra vida es a partir del conocimiento de nuestro Señor. El Señor alcanzó a cada uno en momentos diferentes. A usted lo trajo en un momento, a mí me trajo en otro, y cada uno llegó al camino del Señor en el momento que Él lo determinó. Pero acá estamos con la obligación y la responsabilidad de tener en cuenta que el sacrificio de Cristo tiene que producir un cambio de vida. Nuestra vida tiene que cambiar a partir del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio no es solo Cristo murió por mí. Bueno, Cristo murió por mí, tengo una vida nueva, estoy bien, tengo todo lo que necesito, pero su muerte me tiene que sacar de la vieja vida. Venimos de la vieja vida llenos de malas costumbres, llenos de cosas que a Dios no le agradan, llenos de pecado y llenos de maldad. Y cuando llegamos a Cristo, la sangre de Cristo tiene que producir un cambio de vida en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Celebramos por medio de la Pascua, celebramos que hubo redención. Sabemos que el Señor nos redimió. Entonces, dice, celebramos que esa redención tiene la forma de una entrega total. Si nosotros miramos al Señor, Él se entregó totalmente, se entregó por amor, sin ninguna reserva. Se entregó por nosotros. Si Él se entregó de ese modo por nosotros, ¿nosotros no deberíamos entregarle enteramente nuestra vida? ¿No merece que le entreguemos nuestra vida para que Él la tome y haga de nuestra vida lo que Él quiera?
la use para su gloria, nos levante como obreros para que le podamos servir íntegramente y para que nos podamos poner al servicio del Señor. Pensamos que es así, que en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros debemos entregarnos de la misma manera que Él se entregó por nosotros sin reservas. Y nos dice el apóstol Pablo que Cristo fue sacrificado. Sí, Él fue sacrificado. Por eso dice que Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Y si Él fue sacrificado por nosotros, tenemos que decir que se dio en ofrenda, que se entregó de propia voluntad, en obediencia al Padre, y fue una víctima ofrecida. Así que la muerte del Señor fue una entrega totalmente voluntaria. Él se entregó por todos nosotros. También podría haber elegido dentro de su soberanía, podía haber elegido morir de otra forma. Sin embargo, fíjense como la Biblia nos dice que Él sufrió una muerte la más despreciada, la que sufrían los peores criminales o los peores sediciosos. Sin embargo, Él de su propia voluntad eligió morir de esa forma, públicamente, en vergüenza, dolorosamente, despojado de todo y humillado. Pero todo eso el Señor lo hizo por vos y por mí. Lo hizo por nosotros. Fíjense que Él se entregó por amor a nosotros. Hermanos, esa es nuestra Pascua. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en favor nuestro. Bueno, la cruz, ¿qué nos comunica la cruz? La cruz nos comunica salvación. Nosotros pensamos el día que llegamos al camino del Señor, le aceptamos como nuestro único Salvador y Él entró en nuestro corazón. ¿Qué es lo que le vino a usted? La seguridad interior y en su corazón. La seguridad de la salvación. Porque cuando Él entra en cada corazón, entra para darnos salvación. Todo lo que Él hizo por nosotros, lo hizo para que podamos ser salvos y para que algún día podamos llegar a su presencia. Gloria a tu nombre. Nos libró de la muerte, nos libró del pecado y nos dio la vida eterna. La cruz no solamente me dice que fui perdonada, sino también me dice, mira cómo te ama Dios. ¿Nos ama Dios? Si miramos la cruz de Cristo, no podemos darnos cuenta del gran amor que Dios tuvo hacia nosotros. Si miramos la cruz de Cristo, vemos la obediencia del Hijo. Él obedeció hasta lo sumo para hacer la voluntad del Padre, más allá de que se entregó a sí mismo, pero estaba en el propósito que hiciera la voluntad del Padre. Y también lo que me dice la cruz de Cristo, mira hasta dónde llega la entrega verdadera. Y eso lo tengo que tener muy presente, porque si Él se entregó sin reservas y prefirió morir en la cruz de la manera que murió, porque su muerte también predica. Fíjense que también tiene un gran significado el haber elegido esa clase de muerte. Si Él se entregó de esa manera por mí y por ti, ¿cómo no vamos a entregar nosotros nuestra vida y ponerla a su servicio para que Él la use
en beneficio de tanta gente que está perdida en el mundo y en la maldad. Si esa es la forma de redención, entonces nosotros no podemos seguir a Cristo desde la comodidad. Si pensamos en la comodidad, vivimos en un mundo de comodidades. Cada día más comodidades tenemos. Sin embargo, no podemos vivir desde la comodidad. Ay, estoy cómodo así. No, esto no lo hago porque mejor me quedo descansando. Hoy no voy a ir a congregarme porque hoy hace frío y mañana porque hace calor. Y vamos postergando. La comodidad nos atrapa y nosotros ahí estamos tranquilos porque sabemos que igual el Señor nos da su bendición. Sin embargo, no es eso lo que nuestro Señor merece. El Señor merece que nos pongamos a su servicio y le sirvamos de todo corazón. No solamente la comodidad, sino también la conveniencia. A veces seguimos al Señor porque sabemos que el seguir al Señor nos hace relacionar con un grupo de gente que tiene más o menos buenas costumbres, de que tenemos un grupo de personas con las que nos podemos compartir algunas cosas, o que nos juntamos en la iglesia y el Señor da una gran bendición y yo me voy gozoso y contento porque Él me alcanzó con su gracia. Pero no es la conveniencia. Es el poder brindarle a nuestro Dios un poquito de tanto que Él hizo por nosotros. Cristo murió en nuestro favor, murió en nuestro lugar y murió para nuestra salvación. Eso lo sabemos. ¿Tiene el gozo de la salvación en el corazón? ¿Lo siente? Y cuando decimos que somos salvos y que nos vamos a ir a la presencia de Dios, ¿qué siente adentro suyo? ¿Y quién le dio esa bendición? El Señor. El Señor, con su muerte en la cruz, nos trajo la bendición. Dice que Cristo murió en nuestro lugar, que murió a nuestro favor y que murió para nuestra salvación. Pero la obra de Cristo nos involucra. Recibimos todo lo que recibimos, pero nos tenemos que sentir involucrados en todo lo que hacemos, en todo en cuanto nos movemos. A veces elegimos algunas cosas. Decimos, no, de esto no participo, total no me interesa mucho. Y sin embargo no nos damos cuenta que tenemos la responsabilidad y la obligación, si somos parte de un grupo, si somos parte de una comunidad, cada vez que esta comunidad hace algo o dispone algo, no podemos elegir esto me gusta, esto no me gusta. Tenemos que unirnos porque somos un cuerpo, porque somos una iglesia y cada vez que la iglesia tiene un proyecto o tiene algo para hacer, todos debemos estar dispuestos a colaborar y a apoyar lo que se hace. No podemos estar eligiendo lo que sí me gusta o lo que no me gusta. Tenemos que estar firmes en Él, firmes, fieles al lugar donde Dios nos puso, siempre con el espíritu de apoyar y alentar para que la obra de Cristo pueda seguir creciendo y pueda seguir avanzando. Gloria al Señor. Muy bien. La cruz no fue dada para que el cristiano la mire a distancia o la mire de lejos. La cruz, sino fue para recordarme su vida a partir de ella. A partir de esa cruz tengo que ordenar mi vida para poder hacer su voluntad. ¿Y qué es reordenar nuestra vida? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, tenemos que reordenar nuestras prioridades, como decíamos. A veces el caminar en el Señor
lo dejamos un poquito a un costadito cuando nos surgen otras cosas que de pronto nos interesan un poquito más. Sin embargo, la prioridad en la vida de un creyente debe ser Cristo. Y la prioridad en la vida de un cristiano debe ser el Señor, su obra y todo lo que involucra la obra de Cristo. Tenemos que reordenar el uso de nuestro tiempo. Tenemos que entregar a Dios el tiempo que Él nos pide. Y muchas veces escatimamos el tiempo, lo usamos en otras cosas o en otras cosas que nos interesan de pronto más o que nos parecen que son más importantes y no dedicamos al Señor el tiempo que le debemos dedicar. Debemos también reordenar nuestra manera de servir al Señor. Tenemos que esforzarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que crecer y avanzar en lo que hacemos. Y si de pronto Dios en su obra y en su iglesia nos da una tarea que no sabemos cómo hacerla, pues ocupémonos de aprender, de hacer algún curso, de capacitarnos en la palabra, de hacer avanzar para no quedarnos estancados. No podemos ser mediocres, tenemos que crecer, tenemos que avanzar. ¿Vieron en el mundo cómo las personas quieren avanzar estudiando, capacitándose y preparándose para en un futuro poder tener una buena vida? Bueno, en el camino del Señor es lo mismo. Tenemos que capacitarnos y tenemos que prepararnos para no quedar en la mediocridad, sino para poder seguir creciendo. Porque si mientras cada miembro va creciendo, la obra del Señor también va avanzando. Amén, hermanos. Muy bien. También tenemos que reordenarnos en nuestro compromiso. Hoy es difícil el compromiso, no es muy fácil. Uno de pronto se compromete, pero al poquito tiempo, bueno, ya medio se cansó y se aburrió de lo que está haciendo, afloja y el compromiso no existe más. Sin embargo, cuando nos comprometemos para servir al Señor, tenemos que estar firmes y fieles y constantes. Tenemos que permanecer en lo que hacemos hasta que el Señor un buen día diga, bueno, hoy vas a dejar de hacer esto y vas a tener que hacer lo otro. ¿Qué les parece? Pero siempre teniendo en cuenta que el compromiso en la obra del Señor es muy importante. En eso no podemos fallar. Tenemos que también reordenarnos en nuestra paciencia con respecto a los demás, porque somos un pueblo, todos somos distintos, uno es de una manera, otro es de otra, uno tiene una forma de ser, otro tiene otra, uno fue criado de una forma y otro de otra. A veces también hay distintas nacionalidades, distintas costumbres. Pero sin embargo, acá adentro somos todos iguales, porque todos fuimos lavados por la sangre de Cristo y el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Entonces, como dice en muchas partes la palabra de Dios, que soportándoos unos a otros en amor. Y eso es lo que debemos hacer. Fíjense que el Señor nos llama a soportarnos, a respetarnos, a amarnos y a considerarnos unos con otros. Amén. Amén. Muy bien. Y el último es la disposición a obedecer. Saben que la obediencia es lo más importante cuando caminamos en el camino del Señor. El creyente debe sujetarse y debe obedecer. Hoy hablar de sujeción es como si dijéramos algo. Sin embargo, la palabra nos enseña a sujetarnos los unos a los otros. Acá somos todos iguales,
pero debemos sujetarnos mutuamente y amarnos, respetarnos y considerarnos. Amén. Gloria a Dios. Si Cristo es nuestra Pascua y fue sacrificado por nosotros, entonces nosotros ya no podemos construir una espiritualidad cómoda. Como dijimos antes, cómoda, liviana y centrada en nuestros derechos. Nosotros debemos construir una espiritualidad en el temor del Señor y teniendo siempre en cuenta que Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Y a través de esa Pascua nosotros hoy podemos disfrutar de la bendición de Dios. ¿Saben que en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 y en el versículo 20, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. El creyente se debe identificar con la cruz de Cristo. El Evangelio no solamente ofrece perdón para seguir siendo el mismo. El Evangelio mata para resucitar y el Evangelio derriba para edificar. Entonces vamos a lo que estuvimos hablando antes. Tenemos que dejar morir todo lo que nosotros traemos cuando llegamos al camino del Señor y tratar de despojarnos de todo eso, porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y como dice la palabra, en Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nos identificamos con la cruz de Cristo y nos identificamos con la muerte, con la sepultura y con la resurrección. Y eso, ese simbolismo o esa ordenanza la cumplimos cuando nos bautizamos. Cuando pasamos por las aguas del bautismo, ahí estamos muriendo, siendo sepultado y levantado para una nueva vida en Cristo. El creyente que camina tantos años en el camino del Señor y en él no se nota ningún cambio, o él mismo no nota ningún cambio en su vida, tiene que abrir los ojos, clamar a Dios que le muestre en qué está fallando, porque la vida del cristiano es una vida de despojarse cada día de las cosas que a Dios no le agradan y comenzar una nueva vida en Cristo. Y cada día vamos comenzando la nueva vida en Cristo. Y vamos caminando en su camino, un camino de crecimiento. Es un camino hacia arriba, porque la meta, ¿dónde está puesta? En la presencia de Dios. Ya sea que Él nos venga a buscar o ya sea que nos tengamos que ir, ahí tenemos que estar firmes, avanzando y creciendo. Es una vida de crecimiento constante. Y si usted nota que a lo largo de su caminar en el camino del Señor se nota estancado, se nota así caído, despreocupado por las cosas de Dios, con poco entusiasmo, bueno, arrodíllese, clame delante del Señor y pídale que le muestre en qué estoy fallando, Señor. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo tengo que tener una firmeza y una perseverancia en tu camino que me está flaqueando. No quiero flaquear. Quiero cada día permanecer.
Quiero cada día subir un escaloncito más, porque sé que esa escalera me lleva a la presencia del Señor. Hermanos, qué maravilloso que es el camino del Señor. Para muchos tal vez difícil, pero no es difícil cuando podemos llegar a reconocer la cruz de Cristo. Cuando podemos llegar a reconocer el sacrificio que Él hizo en favor nuestro, que en realidad esa es nuestra verdadera Pascua. Cuando reconocemos la verdadera Pascua, allí podemos empezar a despojarnos y a limpiarnos de todo lo viciado que hemos traído del mundo. Y el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos. ¿Saben qué? Y les voy a decir algo que todos lo sabemos. Estamos viviendo en este mundo, entonces estamos viviendo en la carne, estamos viviendo en este cuerpo, estamos viviendo la rutina, estamos viviendo la fragilidad, porque somos todos muy frágiles, y estamos viviendo en el mundo. Pero sin embargo, podemos decir que si bien estamos viviendo de esta forma, tan precariamente, porque somos carne, somos materia, hoy estamos y mañana no estamos, pero lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo con la fe puesta en el Hijo de Dios. Estamos viviendo apoyados enteramente en nuestro Señor. Y nosotros sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Sabemos que Él se interesa por nosotros. Sabemos que Él nos quiere ayudar. Solamente que nosotros tenemos que dejar que Él nos ayude. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El Señor nos amó y se entregó por nosotros. Fíjense. Amor y entrega. ¿Será eso lo que Él también nos pide? ¿Saben que sí? Está pidiendo que tengamos amor, que nos amemos los unos a los otros, pero no solamente, a veces ¿saben qué pasa con los creyentes? Que aman mucho a los de fuera y a los de adentro los tratan re mal. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tratarnos bien entre nosotros y tenemos que amarnos y respetarnos. Tenemos que considerarnos. Tenemos que ponernos, como decimos a veces, en los zapatos del otro para saber lo que puede estar sintiendo. Entonces, no nos vale de nada traer a lo mejor un alma perdida al camino y cuidarlo y hacerle un seguimiento si somos desatentos y no tenemos amor con nuestros hermanos que nos rodean, que son parte de nuestra familia, de la fe. Dios quiere que nos amemos, que amemos al de fuera, que amemos al de adentro, que nos amemos entrañablemente y que nos defendamos entre nosotros. ¿Quién se va a venir a atrever a hablar mal de fulanito? No se lo voy a permitir. Y así nos tendría que pasar a cada uno. Cerrar nuestra boca para hablar mal de los demás, pero abrirla para glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude, porque a veces en el camino del Señor nos olvidamos de algunas cositas, pero las tenemos que recordar. Tenemos que morir al orgullo. ¿Somos orgullosos? Y muchas veces sí que somos orgullosos. Tenemos que renunciar al ego. No nos tenemos que creer nada. Somos lo que somos por la gracia y por la misericordia de Dios. Y siempre repito la letra del coro. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Él nos alcanzó, nos trajo, nos amó. Entonces no nos tenemos que creer nada.
tenemos que ser humildes y amarnos unos a otros. Tenemos que cargar con otros, y volvemos al texto que habíamos dicho, soportándoos unos a otros en amor. Sí, tenemos que cargar con los demás. Hay algunos que son más debiluchos y tenemos que ayudarlos y tenemos que apoyarlos. Tenemos que obedecer aunque nos cueste. ¿Cuesta obedecer? A ver, díganme. ¿Cuesta o no cuesta? Sí, cuesta obedecer, porque tenemos una naturaleza carnal. ¿Y cuál es la naturaleza humana? Siempre tira para lo que no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Ay, es hermoso obedecer. Sin embargo, ¿qué hacemos? Lo contrario. ¿Vieron con los chicos cuando son chiquitos? Le decimos, no hagas esto, va y hace exactamente lo que le dijimos que no haga. Bueno, nosotros como cristianos muchas veces hacemos lo mismo. Pero tenemos que saber obedecer, sujetándonos unos a otros. Y tenemos que perseverar, aunque no recibamos aplausos. A veces en lugar de aplausos recibimos cachetadas, pero gloria a Dios, a veces las cachetadas también nos ayudan a despabilarnos un poco. Amén. Bueno, gloria al Señor. Dice, Cristo murió por nosotros y por eso ya no podemos vivir nosotros. Tenemos que vivir la vida de Cristo. Dice, Pascua no es solo una celebración de lo que Cristo hizo por nosotros, sino es una confrontación con lo que la cruz debe hacer en nosotros. Pascua no solo es la celebración de lo que el Señor hizo en favor nuestro, sino que esta Pascua nos confronta para que cambiemos nuestra manera de vivir. La cruz perdona, pero también reclama. La cruz justifica, pero también transforma. Y la cruz abre la resurrección, pero primero hay que pasar por la muerte. Así que tenemos que morir para el mundo, para resucitar y vivir para Cristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver qué enseñanza nos deja, porque después de hablar tanto, está lindo decir, bueno, hoy aprendimos esto y esto. Y ahora vamos a ver qué enseñanza nos dejó. Cristo murió para darnos una existencia nueva, es decir, el fin de la vieja. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Preocuparnos por seguir avanzando y creciendo en el camino del Señor, para que no quede nada de la vieja levadura en nuestras vidas, sino que todo eso se vaya limpiando y tengamos una nueva vida en Cristo. Amén. Amén. El corazón del cristiano no es la comodidad, sino la entrega. No importa lo que a mí me guste o no me guste, yo me tengo que entregar al Señor para que Él haga de mí lo que Él quiera. ¿Sí? Así como lo hizo el Señor por nosotros. Y nos dice que la muerte de Cristo desenmascara la superficialidad espiritual. Entonces, una fe que solo pide y pide. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Señor, provee de estas cosas, de las otras cosas. Quiero ir acá, quiero ir allá, me gustaría disfrutar esto, me gustaría disfrutar lo otro. Una fe que solo pide. Una fe que solo exige derechos.
y una fe que solo busca sentirse mejor. Tenemos a Cristo para que nos dé todo lo que necesitamos y que nos solucione todos los problemas que tenemos, pero ¿qué pasa con esa fe? No sirve mucho. ¿Por qué? Dice, porque todavía no entendió el verdadero significado de la Pascua. Cuando llegamos a entender el verdadero significado de lo que Dios ha hecho por nosotros, ahí vamos a poder crecer, vamos a poder avanzar y nos vamos a poder librar de todas las cosas que nos quedaron pegadas de afuera. Amén. La Pascua dice, alguien se entregó por completo y por ende sus seguidores también se deben entregar por completo. ¿Estamos dispuestos? Bueno, muy bien. Al terminar la reunión nos vamos a acercar y vamos a orar para que nos podamos entregar por completo. Y aparte tenemos un llamado. Hoy, el día de Pascua, el llamado no es solo a agradecer la cruz, es también dejarse juzgar por ella. Dejar que la cruz juzgue nuestros actos y nuestra manera de vivir. Debemos preguntarnos con honestidad si todavía queda alguna cosa de la vieja levadura en nuestra vida o que todavía hay algo en mi vida que no pasó por la cruz de Cristo. Que el Señor me vaya librando. ¿Qué comodidad no quiero soltar? ¿Qué cristianismo estoy viviendo? ¿Un cristianismo liviano o el cristianismo de la consagración? Que Dios nos ayude, hermanos. Nos está llamando a entregarle nuestra vida. Nos está llamando a que reconozcamos que así como Él se entregó por nosotros, nosotros podamos entregarnos a Él. Pascua nos llama a volver al centro. El centro no es mi bienestar. Los músicos quieren ir pasando así. Vamos terminando. El centro de mi vida no tiene que ser mi bienestar o cómo poder estar cada día mejor en este mundo. El centro es Cristo sacrificado. El centro es Cristo vivo, Cristo resucitado. El centro es una vida unida a la muerte de Cristo y a su resurrección. Así que el Señor nos ayude, nos dé claridad sobre estas cosas que de pronto tocan nuestro corazón y tocan nuestra vida, pero también nos hacen que nos miremos para adentro. Así, con un corazón abierto delante de la presencia del Señor y podamos saber qué es lo que quiere de nosotros, qué quiere el Señor que hagamos, de qué manera Él me quiere usar para su gloria. ¿Estoy dispuesta a entregarme a Él? Que Dios esté tocando nuestros corazones y poniendo su mano sobre nosotros y dándonos ese impulso que necesitamos. Nos vamos a poner de pie. Gloria al Señor.